Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos como cada mañana a nuestra cita diaria, a nuestro devocional. Hoy nos vamos a ese libro tan interesante que todos conocemos perfectamente porque hemos hablado muchas veces de él y lo hemos leído en muchas ocasiones y siempre nos bendice, siempre el Señor nos habla a través de él. Y me refiero al libro de Jonás, el libro del profeta Jonás. Concretamente voy a leerles en el capítulo 3. A partir del versículo 1, la palabra de nuestro Dios hoy nos dice lo siguiente. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, se fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos sabemos perfectamente que la primera vez que el Señor le dice al profeta Jonás que se levante y vaya a predicar a la ciudad de Nínive, no obedeció. Más bien hizo todo lo contrario. Se levantó, sí, pero para ir en dirección contraria. Dice que descendió a la ciudad de Jope, o Jaffa actualmente, compró su pasaje en un barco rumbo a Tarsis, el sur de España. Todos conocemos qué fue lo que le sucedió, cómo termina dando en el fondo del mar, en el vientre de un enorme pez, y desde su interior se arrepiente, pide perdón al Señor, el Señor tiene misericordia de él y le da una segunda oportunidad. Y esta porción que hemos leído en esta ocasión nos habla de la segunda vez que Dios le vuelve al profeta Jonás a decir exactamente lo mismo que ya le había dicho. Levántate y ve en dirección a la ciudad de Nínive y proclama este mensaje que yo te voy a dar. Bueno, al final Jonás parece que reflexionó, no de muy buena gana que digamos, pero fue a la ciudad de Nínive y comenzó a decirle a los habitantes de esa inmensa ciudad que le quedaban a la ciudad 40 días de vida. Que si no se arrepentían en ese tiempo, la ciudad sería totalmente destruida. El mensaje caló de tal forma en los corazones de los habitantes de Nínive, que dice la Biblia que desde el mayor, desde el rey hasta el más pequeño, todos se humillaron ante la presencia de Dios. Conforme a la costumbre, se vistieron de cilicio, ayunaron, se arrepintieron, y la ciudad, por lo menos durante un tiempo, fue perdonada. Sabemos que Nínive, tiempo más tarde, sería destruida porque volverían otra vez a cometer los terribles pecados que durante mucho tiempo cometieron. Pero por lo menos en esta ocasión se arrepintieron, y cuando hay un genuino arrepentimiento por nuestra parte, siempre hay un genuino perdón de parte de nuestro buen Dios. Este libro tiene muchas lecciones para todos y para cada uno de nosotros. Lecciones que nos ayudan a entender el corazón de Dios, lecciones que nos ayudan también a conocer el corazón, a veces rebelde del hombre, pero sobre todo vemos cómo Dios es un Dios que da oportunidades. Oportunidades a los rebeldes, como en este caso Jonás, a los que se niegan a poner en práctica el llamado que han recibido de Dios en sus vidas, y también oportunidad a los pecadores, aquellos que están llevando una mala vida, pero Dios les habla a través de la palabra para que tengan la oportunidad de arrepentirse y entonces ser perdonados. Ya no vivimos, evidentemente, en los tiempos de Jonás, pero siguen habiendo muchos creyentes rebeldes, muchos creyentes desobedientes, que no quieren sujetarse a la palabra de Dios, que no quieren poner en práctica los mandamientos que conocen perfectamente, porque los han leído y escuchado muchas veces de parte de nuestro Dios. Y Dios nos sigue dando oportunidades a los creyentes todos los días, para que nos pongamos en orden, alineados con Él. Que vivamos, como dice la Biblia, decentemente y con orden, es decir, en santidad. Pero también les da oportunidades a los pecadores, aquellos que presumen de tener una religión, pero luego sus vidas son un auténtico desastre.
Personas que presumen de tener una religión, cualquiera que sea, la que quieran mencionarme, pero luego sus vidas no están en orden, no están alineados con Dios, y por lo tanto, como dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte, sufrirán en sus propias carnes las consecuencias de su desorden, de su pecado, de su desobediencia, etc. Pero hoy el Señor nuevamente nos vuelve a dar la oportunidad de pedirle perdón por todos nuestros pecados. ¿Y por qué digo pedirle perdón a Dios? Porque también lo he dicho en muchas ocasiones. Por más que usted vaya y se postre delante de un sacerdote, ese señor, pecador, exactamente igual que usted, no podrá perdonarle ni uno solo de sus muchos pecados, o de sus pocos pecados, como prefiera. Porque no ha recibido ningún hombre la capacidad de perdonar pecados. Ya sé que algunos podrán mencionar ese texto de Santiago que dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Una cosa son las ofensas, lo que le podamos hacer a un amigo, a un compañero de trabajo, a un hermano. Y por supuesto tenemos que ponernos en paz, en orden. Y otra cosa son los pecados que hemos cometido contra Dios. Como decía el joven de la parábola del hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A veces hacemos cosas que ofenden, que irritan, que caen mal a las personas, y tenemos también que arreglarnos con las personas. Es decir, nuestra relación horizontal con los hermanos, con los amigos, tiene que estar bien, en paz, para después poder presentarnos delante de Dios y nuestra relación vertical que funcione y fluya. Pero los pecados no hay ningún hombre que los pueda perdonar, solamente Dios. Y por eso el Señor mandó a Jonás a la ciudad de Nínive para predicarles la palabra, pero si ellos se arrepentían, el que les iba a perdonar los pecados no iba a ser el enviado. No iba a ser el profeta Jonás. Jonás simplemente era un vocero, un instrumento de Dios para que ellos escucharan la palabra, para que recapacitaran y se arrepintieran. Pero el que les perdonó los pecados, el que les perdonó la vida a los habitantes de Nínive, fue Dios, el único que tiene poder de poder perdonar los pecados al ser humano. Usted puede postrarse delante de quien usted quiera, contarle toda su vida, llorar, hacer penitencias, caminar de rodillas, encender velas, lo que usted quiera. Todo es inútil, es una pérdida de tiempo. Ya sé que a muchos de ustedes no le han enseñado nunca esto, pero bueno, ha llegado el momento de que alguien le diga a usted que los hombres no pueden perdonar pecados a los hombres. Solamente Dios lo puede hacer. Y por eso cuando Dios vio el corazón arrepentido, la actitud de querer cambiar, de mejorar el rumbo de los habitantes de Nínive, Dios les perdonó la vida. Jonás sabemos que se enfadó porque en el fondo parece como que no quería que se arrepintieran, sino que fueran, castigados, condenados por el Señor. Pero ese es el corazón de nuestro Dios. Corazón lleno de amor, de compasión, de misericordia, de gracia. Y hoy en día Dios sigue hablando a través de su hermosa y poderosa palabra. Los hombres en algunos casos se arrepienten y en otros casos se burlan y rechazan el Evangelio. ¿Cuál va a ser su reacción en este día? ¿Usted va a pedir perdón a Dios por los pecados que todo el mundo conoce o que a lo mejor no lo saben, pero que usted los sabe perfectamente? Pecados que ha cometido abiertamente y pecados que ha cometido en la más absoluta intimidad, pero al fin y al cabo no dejan de ser pecados. El pecado nos separa de Dios. El pecado es algo que aborrece nuestro Dios santo. Y por eso hoy nos llama al arrepentimiento y nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para nacer de nuevo, como dice Juan capítulo 3. Borrón y cuenta nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Jonás fue a predicar la palabra. Hoy el Señor nos dice a ti y a mí como creyentes: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy a través de las redes sociales, el Señor nos permite predicar en tiempo real a miles y a miles de personas el Evangelio. ¿Para qué? Para que tengan una oportunidad de arrepentimiento, como tuvieron los habitantes de Nínive, como tuvieron las personas en la época de Cristo, como tuvieron las personas en la época y en la generación de Jonás,
Y así sucesivamente en cada generación, en cada tiempo de la historia, Dios ha enviado a siervos, a mensajeros, a personas con el mismo mensaje: arrepiéntanse, busquen a Dios, y Dios será amplio en perdonar. No sé cuál es tu situación, no sé cómo está tu condición espiritual, pero sea cual sea, pienso que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es orar, inclinar nuestro rostro si es posible, cerrar nuestros ojos y pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos perdone, que nos limpie y que podamos tener una relación de intimidad, de comunión con Él, y podamos cada día esforzarnos por agradarle, por obedecerle y servirle cada día mejor. Oramos a nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tú hoy nos das la oportunidad de arrepentirnos, de humillarnos delante de ti, como lo hicieron los habitantes de aquella enorme ciudad de Nínive. Perdónanos y límpianos de toda iniquidad, de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a corregir el rumbo, a mirarte a ti, a buscarte a ti, a obedecerte siempre y a tu palabra también, y que tú nos ayudes a vivir en orden, en obediencia y en santidad. Aparta de nuestra vida todas esas presiones de tentaciones, esa corriente del mundo que intenta arrastrarnos y llevarnos a malos caminos. Señor, nos humillamos y nos postramos hoy delante de tu altar y pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas para seguir cada día adelante. En el nombre de tu amado Hijo Jesús pedimos todo. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga muy, pero que muy ricamente. Hoy empezamos un nuevo día. Vamos a vivirlo en santidad, en orden, en obediencia, dejando a un lado lo que no agrada ni glorifica a Dios y leyendo su palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer y practicar, y qué es al mismo tiempo lo que no tenemos que practicar ni creer en nuestra vida ni un minuto más. Los que se están poniendo en contacto con nosotros para preguntarnos por los eventos que vamos a llevar a cabo el año que viene en Estados Unidos, bueno, pues ya hemos publicado toda la información en nuestra página web, mividanueva.org. En Eventos Vida Nueva pueden ver los lugares, las fechas, cómo se pueden suscribir al evento que vamos a llevar a cabo en Houston, en Las Vegas, en San Francisco y en la ciudad de Miami. Estaremos en esos 4 lugares, llevando a cabo cultos, llevando a cabo cenas donde tendremos la oportunidad de conocernos, de estar juntos, de escuchar vuestros testimonios, lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas. Y también quiero aprovechar la ocasión para decirles a todos los que nos dicen cómo puedo conseguir mi devocional diario del próximo año, del 2024. Bueno, lo que tienen que hacer es entrar en Amazon. A través de Amazon ustedes pueden solicitar, pueden pedir, y Amazon se encarga de enviarle mi devocional diario del 2024 a su propia casa, a la dirección que usted les diga. Así es que espero que todos ustedes puedan hacerse con ese nuevo material para que el año que viene, con la ayuda de nuestro Dios, podamos seguir cada día, de lunes a viernes, compartiendo cada mañana la palabra del Señor y empezando un nuevo día con Él. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Nos vemos esta tarde, si Dios lo permite, en el culto que vamos a celebrar aquí en Tenerife. Dios les bendiga y un gran saludo para todos ustedes. Y recuerden, aprovechen las oportunidades que Dios nos da para obedecerle, para arrepentirnos y para agradarle en todo lo que hagamos y digamos. Dios les bendiga. Arranca la semana con expectativa en nuestro corazón, con agradecimiento, con la plena confianza de que esta semana el Señor nos bendecirá, el Señor estará con nosotros en todo momento y Él nos hablará cada día a través de su hermosa palabra. Lo sabemos porque la palabra de Dios es viva y cada día, en cada ocasión en el que dedicamos unos minutos al estudio, a la lectura de la palabra de Dios, el Señor siempre nos habla a través de ella. En esta ocasión, el devocional va a estar basado en el precioso libro de Isaías, en un cántico que aparece en el capítulo 12. Los primeros 4 versículos nos dicen lo siguiente: En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado.
He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, el Eterno, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad a su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es enaltecido. Mis queridos hermanos, hay momentos en los que Dios tiene que probar nuestras vidas, para arrancar de nosotros, para desarraigar de nuestras vidas todas aquellas actitudes, pensamientos, costumbres, antiguos moldes, esquemas, que han impedido, sin lugar a dudas, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de los caminos del Señor y comenzaban a adorar dioses muertos, que como bien saben ustedes no tienen absolutamente ningún poder para hacernos daño o para beneficiarnos, el Señor tenía que enviar profetas, ya fuera Isaías, Jeremías o cualquier otro, para corregir al pueblo y volver a llevarlo a la senda correcta e impedir que siguieran destrozando sus vidas y que el pueblo sufriera terribles consecuencias, a veces la guerra, la sequía, el hambre, etcétera, etcétera. Exactamente igual ocurre en nuestros días. Tal vez como creyentes ya no tenemos el problema de la idolatría. Ya Dios nos ha quitado las escamas de los ojos y sabemos perfectamente que solamente debemos de adorar al Señor nuestro Dios y a nadie más. Pero eso no significa que Él, al observar nuestras vidas, pues vea que a lo mejor puede haber todavía en nosotros cosas que no le agradan, que no son correctas y que no nos ayudan, que no nos benefician absolutamente en nada. Por eso a veces Él nos tiene que probar, por eso a veces Él nos tiene que disciplinar, aunque como dice bien la palabra de Dios, ninguna disciplina al tiempo presente parece ser motivo de gozo, de alegría. Pero después, esa disciplina, ese trato de Dios en nosotros, siempre va a aportarnos, siempre va a traer cosas positivas y buenas a nuestras vidas. Después de ese período de prueba, después de ese trato directo de nuestro Dios, siempre para nuestro bien, para nuestro beneficio espiritual, vamos a poder gozarnos y alegrarnos en el Señor. No significa que en medio de la prueba no vamos a gozarnos. Deberíamos también de gozarnos cuando estamos siendo disciplinados o tratados por el Señor. Pero sobre todo cuando por fin aprendemos la lección. Cuando nos hemos dado cuenta en qué teníamos que crecer, en qué área de nuestra vida teníamos que dedicar más tiempo, pues nos gozamos y nos alegramos y compartimos la bendición y la lección aprendida con otros hermanos, con amigos, con conocidos, con personas que tal vez no entendían lo que estaba sucediendo, pero que después podemos explicarles, mira, el Señor me probó, el Señor me trató, porque tenía tal vez que acercarme más a Él, tenía que dejar algo en mi vida que no le era de su agrado, en fin, los motivos que fueran. Sea como sea, tenemos un Dios de amor. Nunca te olvides de eso, mi querido hermano y hermana. Nuestro Dios es un Dios de amor. Un Dios que cuando nos prueba, sabe que esa prueba siempre es para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual. Un Dios que nunca se va a equivocar ni se va a exceder con nosotros. Él es perfecto. Él lo puede, lo sabe todo, lo conoce todo y sabe perfectamente hasta dónde podemos aguantar. Y en el caso de que enviara a nuestra vida una prueba que, humanamente hablando, supera nuestra capacidad, nuestra resistencia, Él, dice la palabra de Dios, y es maravilloso poder saber esto, nos dará la gracia, la capacidad y la fortaleza necesaria para que podamos pasar con gozo y en victoria esa prueba, ese trato directo que Él está haciendo en ese momento con cada uno de nosotros. Por consiguiente, mis queridos hermanos, no hay lugar para la queja, no hay lugar para el lloriqueo innecesario, para estar deprimidos ni amargados, porque el Señor sabe lo que hace. Y muchos de ustedes saben esto, saben que Dios no es injusto, saben que Dios no se equivoca con nosotros, sabe hasta dónde, cómo y cuándo probarnos. Pero a veces nuestra actitud
tal vez no es la correcta. Y es ahí donde Dios quiere seguir operando y trabajando en nuestras vidas. Hasta que seamos dóciles, hasta que seamos mansos, sumisos y agradecidos. Porque la gratitud abre muchas puertas en la vida. Como he dicho en otras ocasiones, y ustedes lo saben perfectamente, hay milagros que ocurrieron durante el ministerio del Señor Jesucristo que se produjeron por una actitud de acción de gracias. La multiplicación de los panes y los peces es un ejemplo de ello. La resurrección de Lázaro, después de haber estado 4 días muerto, él dice: gracias, Padre, porque sé que siempre me oyes. Y resucitó a Lázaro. En otras palabras, hay actitudes que tal vez tienen que ser desterradas de nuestras vidas para siempre. Pero hay otras actitudes, como por ejemplo la gratitud, que nunca se pueden marchar de nuestras vidas, sino más bien todo lo contrario. Ser agradecidos, dad gracias al Señor por todo, por lo que entendemos y por lo que probablemente mientras estemos en este cuerpo no entenderemos. Por el tiempo que duran las pruebas, por cada uno de los hijos, independientemente de cómo sean cada uno de ellos, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, etcétera, etcétera. La actitud de nuestro corazón, nuestra forma de hablar, siempre debe de ser dando gracias al Señor por todo y en todo. Por eso podemos cantar, por eso podemos glorificar y honrar a nuestro Dios, porque sabemos que estamos en sus manos y todo lo que el Señor permita en nuestras vidas siempre va a ser para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo espiritual. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, con este pensamiento, con esta confianza, con esta fe y seguridad en nuestro Dios, queremos hoy, una vez más, acercarnos a su presencia y pedirle que nos ayude a aprender lo que tenemos que aprender, a poner en práctica tal vez el conocimiento que tenemos, pero que todavía no lo hemos plasmado en hechos concretos y reales. Pedirle a nuestro Dios que, como siempre, nos guarde de todo peligro, de todo mal, de malas decisiones, de malas palabras, de malos pensamientos, de todo aquello que nos aleja y nos aparta de Él. Sé que hay que trabajar, sé que hay que esforzarse, pero sobre todas las cosas, siempre que el Señor sea lo primero en tu vida. Incluso hasta en tu puesto de trabajo, puedes tenerlo a Él presente y estar orando, porque la oración ha sido diseñada de tal manera que nos permite orar de pie, sentados, acostados, en cualquier lugar, a cualquier hora. Nunca perdamos nuestra comunión y nuestra relación con Él. De esa relación, de esa comunión directa, dependen muchas cosas en nuestra vida. Sobre todo nuestra constancia y nuestra firmeza. Nunca bajes la guardia, nunca te sientas demasiado seguro en un área de tu vida. Ten siempre esa actitud de dependencia del Señor. Confía en Él y Él hará. Oramos en estos momentos a nuestro Dios, dándole toda la gloria y la honra a Él, sabiendo que Él está con nosotros y que hoy su victoria ya está con nosotros. Somos templo, somos morada del Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que vivió, que moró en el cuerpo del Señor Jesucristo, está ahora con nosotros. Es decir, hemos sido ya capacitados, ya estamos completos en Él para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Oramos a nuestro buen Dios en este día. Padre Celestial, gracias desde lo más profundo de nuestros corazones te damos, porque sabemos que nuestra vida te pertenece. Hemos pasado de muerte a vida, hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Ahora nos presentamos delante de ti con acción de gracias para pedirte que nos ayudes a estar siempre cerca de ti, a no permitir que nada ni nadie nos enfríe, nos aparte, nos aleje de tus caminos, a no desviarnos nunca de este verdadero camino que eres tú, Señor, a no apartar nuestra mirada de ti, que nuestra confianza cada día esté más robusta, que estemos cada día más firmes y más cerca de ti, y que tu palabra nos guíe en esta mañana como una antorcha en medio de las tinieblas, que tu palabra sea esa lámpara que ilumine nuestro camino. Ponemos con confianza, con acción de gracias nuestra vida en tus manos. Confiamos en ti plenamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga muy, muy ricamente. Les recuerdo que nuestro tercer congreso para los miembros de la iglesia virtual y presencial, fundamentalmente, el próximo año, en el mes de marzo, completamente en la Semana Santa, ya las plazas están abiertas para que ustedes reserven su puesto, para que ustedes puedan asistir y estar con nosotros en nuestro tercer congreso que se va a llevar a cabo el próximo año, Dios mediante, en la ciudad de Alicante. También decirles que ya estamos dentro de poco ofreciendo las plazas para nuestra próxima visita a los diferentes estados de los Estados Unidos, donde estaremos a partir también de febrero. Será en Houston, en Las Vegas, en San Francisco y en Miami. En fin, hay muchas actividades, muchos compromisos y estoy seguro de que el Señor nos va a dar unos tiempos maravillosos para seguir disfrutando en Él. Gracias, como no, por supuesto, a todos los que oran cada día por nosotros y a los que constantemente han apoyado y siguen apoyando nuestro ministerio para que sigamos adelante difundiendo la palabra de Dios y la sana doctrina por todas las naciones de la tierra, utilizando el poder de las redes sociales y llegando a rincones que tal vez no somos conscientes de hasta dónde está llegando esta palabra, pero sabemos que estamos siendo de bendición y el Señor está usando nuestras vidas para bendecir a muchas personas. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Disfruten de su comunión, de su relación con el Señor.
donde estamos observando por primera vez los árboles más grandes del mundo, las famosas secoyas. Realmente es espectacular estar en este parque nacional aquí en los Estados Unidos y queremos compartir con ustedes el devocional de hoy, que va a estar basado en el Salmo 33. A partir del versículo 10, la palabra de nuestro Dios nos dice así: El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Eterno, y el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Cuando uno observa todas las naciones de la tierra, uno se pregunta qué es lo que ha sucedido, que prácticamente todas se han apartado de los caminos del Señor, olvidándose de sus mandamientos, dejando a un lado aquellos principios que encontramos en la palabra de Dios. Y por eso vemos las consecuencias, por eso vemos guerras, rumores de guerras, corrupción, inmoralidad, familias destrozadas. En fin, realmente la lista sería interminable. Si las naciones de la tierra hicieran caso a las directrices que el Señor da para cada una de ellas, para sus dirigentes, para sus líderes, qué diferente sería el planeta Tierra. Habría paz, habría armonía, habría amor, no habrían estos conflictos, ¿verdad? Estas envidias, estos celos y tantas cosas que podríamos enumerar. La Biblia llama bienaventurada a la nación cuyo Dios es el Dios verdadero, el vivo, el eterno, aquel que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. El Señor es el que controla, por otra parte, la historia. A veces suceden cosas desagradables que uno no entiende, pero Dios está siempre bajo control. Él controla desde su trono todas las naciones de la tierra y no hay ni un solo acto, no hay ni una sola acción que se produzca en el mundo por casualidad, sino más bien todo lo contrario. El Señor tiene un plan, el Señor tiene un diseño para el mundo, para las naciones, y Él sabe lo que tiene que hacer. La Biblia habla mucho acerca de lo que va a suceder con muchas de las naciones que hoy en día existen, que tal vez tienen otro nombre diferente al que tenían antaño en los tiempos bíblicos. Pero la palabra de Dios nos enseña cuál es el principio y el fin de cada una de ellas. Y sobre todo encontramos desde el primer libro hasta el último instrucciones claras para la nación que Él escogió como su pueblo escogido, para el pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel fue escogido en medio de todas las naciones de la tierra, naciones idólatras, naciones paganas que adoraban a otros dioses, para que ellos fueran luz, para que ellos marcaran una diferencia. Lamentablemente vemos que la mayoría de las veces no cumplieron con el propósito por el cual fueron el pueblo escogido. Sin embargo, hoy sabemos que todo aquel que crea en Él se convierte, pasa inmediatamente a formar parte de la familia de Dios y de ese único pueblo que Dios tiene. Hay un versículo extraordinario en la Biblia que dice: y vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo santo, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué no oramos en esta mañana y le pedimos a nuestro Dios que Él nos ayude a cumplir con nuestras funciones, con el rol para el cual el Señor nos ha dejado en este mundo? Y oremos también por los gobernantes de las naciones, para que el Señor les dé sabiduría, para que dejen a un lado las rencillas, los pleitos, las envidias y busquen a Dios con toda su alma y con todo su corazón y podamos vivir en paz, aunque sabemos que se avecinan tiempos turbulentos. Sabemos que se avecinan tiempos difíciles y peligrosos, pero también sabemos que si invocamos el nombre de nuestro Dios, el eterno Dios, Él nos ayudará, Él nos dará sabiduría y en todo momento vamos a poder ver la mano de Dios y su fidelidad en nuestras vidas. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este día que recién comienza, confiando en Él y poniendo totalmente nuestra confianza en nuestro Dios. Oramos, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por el privilegio que nos das de ser pueblo escogido, pueblo de Dios. Rogamos, Señor, por las situaciones de las naciones, por los países, todos los conflictos que sabemos que hay. Padre, pon tu mano y en el nombre de Jesús que nunca nos apartemos de tus caminos, sino que tú siempre seas el centro de atención de nuestras vidas. Ponemos nuestra vida en tus manos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Les deseo un feliz día, me despido de todos ustedes hasta el próximo devocional, que Dios les bendiga y vamos a acercarnos siempre a nuestro Dios confiando en Él, que Él tiene lo mejor
para todos y cada uno de nosotros. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al devocional de hoy. Espero que hayan pasado un fin de semana bendecido, donde el Señor les haya hablado clara y directamente a través de su hermosa y poderosa palabra, y le hayamos dado la bienvenida a una semana que va a ser, sin lugar a dudas, una semana hermosa. Estamos comenzando un nuevo mes, ya queda muy poco, parece mentira, para darle la despedida a un nuevo año. Y es que tanto el año como la vida se pasa volando. Y tenemos que estar siempre preparados y con el corazón abierto y dispuesto para recibir y aprender todo lo que el Señor cada día nos quiera comunicar y transmitir a través de su palabra. Hoy nos vamos a la carta de Santiago, concretamente al capítulo 2, los primeros versículos. La palabra de nuestro Dios nos dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí, en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Vivimos en un mundo que constantemente hace y practica lo que llamamos acepción de personas. Sabemos que hay lugares exclusivos únicamente para personas de un cierto nivel económico al cual no pueden entrar. Personas que no ostentan esos cargos o no tienen esa capacidad económica o esa influencia en la vida. Sabemos que hay entierros de primera y entierros de segunda y también, como no, de tercera. Sabemos también que en muchas congregaciones se trata mejor y se le da mejor bienvenida y tienen más posibilidades de ostentar cargos y de estar más cerca del pastor, personas influyentes que dan muchos diezmos y ofrendas que aquellas personas tal vez más humildes. Lamentablemente así es nuestro mundo, así es la sociedad en la que vivimos. Gracias a Dios, repito, gracias a Dios, que nuestro Dios no es así. Dios trata a todo el mundo por igual. No vemos en los evangelios al Señor Jesucristo dándoles un trato favorable o mejor a las personas ricas, pudientes, a los religiosos de la época, y tratando con desprecio o con ningún deseo de ayudarles o de bendecirles a los pobres, a las viudas, a los necesitados, sino más bien todo lo contrario. Vemos al Señor Jesucristo muchas veces más identificado, más cómodo y más a gusto con personas sencillas, con los pobres y con los humildes de la tierra, que con aquellos que se consideraban importantes y con aquellos que pensaban que por el cargo que tenían iban a ser mejor tratados. Me llama también mucho la atención, por ejemplo, en la vida, en el ministerio del profeta Eliseo, cuando recibe a aquel hombre importante, leproso, que venía para que éste le orara y le curara, pues no le dio un trato preferencial, sino que ni siquiera lo atendió. Le dijo: ve a lavarte a las aguas del río Jordán. Y este hombre, este general asirio, Naamán, se enfadó porque él esperaba, ¿verdad?, otro trato, otra atención. Bueno, sabemos que hay personas que les gusta la pompa, el reconocimiento, como yo digo, salir siempre en la foto. Les cuesta pasar desapercibidos, siempre tienen que estar haciendo o diciendo algo para llamar la atención. Sin embargo, esa actitud la tenemos que desterrar de nuestras vidas. Nosotros no tenemos que tener en ningún momento ningún afán de protagonismo. Yo recuerdo cuando pertenecía a una denominación, y no me da ningún temor mencionarla, ni muchísimo menos, porque es la pura realidad, las Asambleas de Dios de las Islas Canarias. Yo recuerdo que no en las asambleas, no en las reuniones, porque una cosa es lo que se hablaba afuera y otra cosa es después cómo se comportaban y cómo hablaban una vez que empezara la reunión. Pero yo me acuerdo que había a veces peleas por quién va a ser el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, y recuerdo perfectamente esas disputas y esas guerras internas que a mí sinceramente nunca ni me han gustado, sino más bien todo lo contrario.
Y sé que en muchas denominaciones y en muchas iglesias hay auténticas guerras y disputas por quién va a ser el más cercano al pastor, quién va a ostentar este cargo, quién va a ser más importante que el otro. Dice la Biblia que tenemos que ser personas que no hagamos ese tipo de acepciones de personas, sino que tenemos que tratar a todo el mundo por igual. Santiago dice que no tenemos que tratar mejor a los que vienen bien vestidos y son ricos e influyentes en nuestras congregaciones que a aquellos que vienen con ropa tal vez andrajosa. Gracias al Señor, repito y reitero, que nuestro Dios ama a todo el mundo por igual. No importa si usted es rico o pobre, no importa si usted tiene un buen trabajo y da muchos diezmos y ofrendas en su congregación o vive completamente al día y no dispone de medios económicos. Dios le ama. Cristo murió por los ricos, por los pobres, los blancos, los negros, las personas influyentes, las personas con cargos importantes, las personas que pasan totalmente desapercibidas. Y así como Él actuó y así como Él nos trata, nosotros también tenemos que tratar a los demás en nuestras respectivas congregaciones. Si una persona tiene la bendición de poder apoyar mucho a la obra de Dios con ofrendas, con diezmos, con aportaciones, pues gloria a Dios, pero usted es exactamente igual que aquella persona que a lo mejor no puede aportar tanto, pero que a lo mejor es más fiel que usted con todo el dinero y con todos sus diezmos y ofrendas que da. Yo he visto lamentablemente que a veces tanto tienes, tanto vales. Esa es la actitud del mundo. Ese es el sistema de valores del mundo, que le dan más importancia y más reconocimiento a las personas por lo que tienen que por lo que son. Nosotros en el reino de Dios nunca tenemos que actuar de esa manera. Y si hemos actuado consciente o inconscientemente en alguna ocasión así, que Dios nos perdone. Porque no hay nada más horrible, no hay nada más detestable en una congregación que ver que hay categorías. Recuerdo cuando iba a Kenia, a África, pues había una congregación completamente que a las personas influyentes, a las personas que tenían cargos, etcétera, se les trataba mucho mejor que a las personas humildes. Incluso ni se les dejaba entrar a hablar con el pastor en el despacho, porque eso era algo como para ciertas y determinadas personas, como para una casta, ¿no? Para una élite especial. Qué terrible ver todas esas cosas en el reino de Dios. Soy totalmente contrario a todo eso y espero que nunca jamás en nuestro ministerio, ni en mí, ni en nuestros colaboradores, nuestros pastores, se manifieste esa actitud. Tratamos a todo el mundo por igual, independientemente de cómo venga vestido, independientemente de cómo sea, si es rico, si es pobre, si da, si no da. Tratamos a todo el mundo por igual, como Cristo trata a todo el mundo por igual. Que el Señor guarde nuestros corazones y quite de nosotros toda actitud de querer aparentar, de querer ser un protagonista. Lo que tenemos que tener más que cargos son cargas, y carga por la obra, carga por la gente, carga por lo que el Señor quiere que nos preocupemos o nos ocupemos más bien. Así es que yo creo que en este día deberíamos sinceramente pedirle al Señor que quite de nuestras vidas estas actitudes mezquinas, estas actitudes que son producto de la carne, que no honran ni glorifican al Señor. Imitemos el ejemplo de Cristo, que para eso lo tenemos. Leamos los evangelios, veamos cómo Él trataba a la gente. Incluso a veces la gente se enfadaba porque decía, ¿cómo es posible que si este fuera profeta se deja tocar por una mujer pecadora? Y Él llegó a decir cosas tremendas como aquellas que todos conocemos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y vemos en la palabra de Dios a un Dios que no hace acepción de personas. Vemos a un Dios que a veces usa lo vil y lo menospreciado, lo que nadie valora, lo que nadie quiere. Eso es precisamente lo que Dios toma para avergonzar en muchas ocasiones a aquellos que se creen sabios en su propia opinión y aquellos que se creen que porque son lo que ellos dicen que son, pues son más importantes que los demás. Huyamos de esas actitudes carnales. Seamos humildes delante del Señor y nos da igual si nos llaman hermano, don Manuel, apóstol, reverendo. Esas cosas son absurdas y ridículas. Yo sé que a muchos les gustan los títulos y los cargos y cuando se presentan te dicen soy el presidente, soy el apóstol, soy el director. Ojalá permita el Señor que podamos llegar a decir soy un siervo de Jesucristo. Con ese título me conformo. Y en eso estamos. Poder llegar algún día a decir, siervo
a veces hasta inútil, del Señor Jesucristo, porque lo que tenía que decir y decir, lo hice, para la gloria de Dios y no para la mía. Bueno, hermanos, oramos en esta mañana poniendo este día y nuestras vidas en sus manos, confiando en Él y dejando que Él se encargue de todos los detalles de nuestra vida. Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio que nos das de comenzar un nuevo día contigo, reflexionando en algún aspecto importante de tu palabra, como este de no hacer nunca acepción de personas. Guarda nuestros corazones, guarda nuestra vida, y que seamos verdaderamente personas que dependamos completamente de ti. Que no caigamos nunca en ese error en el que han caído muchos, de pensar que porque son importantes o porque tienen un nombre o un título son más grandes delante de Dios que otros, y se confunden rotundamente. Guarda nuestros corazones, ponemos con plena confianza y con acción de gracia nuestra vida en tus manos, y te daremos, por supuesto, a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siguen escribiéndonos y preguntándonos por los eventos del año que viene en Estados Unidos. Hermanos, en la página web de nuestra iglesia, mividanueva.org, está toda la información que necesitan para inscribirse, para saber los días, los horarios, los lugares. Ahí lo tienen todo. También lo hemos publicado en Facebook, como ustedes saben. Mi devocional diario del 2024 ya lo pueden adquirir en Amazon. No lo vendemos nosotros, no lo mandamos nosotros. Tienen que ustedes pedirlo directamente en Amazon. Y Amazon se encargará de mandárselo a su domicilio, a donde usted quiera recibirlo. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Como siempre, gracias de todo corazón a los que cada día oran por nosotros, nos tienen presentes en sus oraciones, y gracias también a los que se acuerdan de apoyar este ministerio para que siga adelante, difundiendo pues estas cosas, verdades bíblicas, sana doctrina, que es lo que el pueblo de Dios necesita hoy en día más que nunca. Dios les bendiga, que tengan ustedes un día precioso. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos como cada mañana a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al Evangelio según San Mateo, concretamente al capítulo 21. A partir del versículo 6 en adelante, leemos la siguiente porción bíblica. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ese día fue un día muy importante en el ministerio, en la vida del Señor Jesucristo. Fue el día en el que Él se ofreció a la ciudad de Jerusalén, a su país, a Israel, como el verdadero y auténtico Mesías. Mesías que habían estado esperando durante mucho tiempo, durante muchas generaciones. Y qué cambiante es la gente, ¿verdad? Ese día le recibieron, le aclamaron, dijeron aquella famosa frase: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero sin embargo, esa misma semana le pidieron a Poncio Pilato que lo crucificara. Es interesante ver cómo todo esto estaba escrito. Al Señor Jesucristo no le sorprendió en ningún momento la reacción del pueblo, ni el día que le dieron triunfalmente la bienvenida a Jerusalén, ni el día que pidieron que lo crucificara ante Poncio Pilato. Todo estaba escrito. ¿Cuántas veces hemos dicho que durante el ministerio del Señor Jesucristo muchísimas profecías se cumplieron? Nada ocurrió por casualidad. Todo estaba escrito. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén la había profetizado nada más y nada menos que el profeta Zacarías, cientos de años de que aconteciera este acontecimiento tremendo. Por lo tanto, todo lo que ocurrió en su vida no fue producto de la casualidad, sino que, repito, todo estaba escrito en los libros, en las profecías del Antiguo Testamento. Era simplemente cuestión de abrir los ojos y de darse cuenta que todo lo que ocurría en él y alrededor de él
no era producto de la casualidad, sino que había un propósito, un plan diseñado por el Padre desde la eternidad para que su Hijo viniera en un momento puntual de la historia de la humanidad y diera su vida en una cruz, derramando su sangre, que dicho sea de paso, es la única solución contra el pecado. Es el único antídoto contra el pecado y sus consecuencias, para que todo aquel que crea en esa obra perfecta y completa que Cristo hizo en la cruz por nosotros, tenga vida eterna y pase de muerte a vida. Muchos, millones, han sido los que a lo largo de la historia han creído, los que hemos creído en ese sacrificio perfecto. Muchos hemos creído que Él era el verdadero Mesías y que volverá otra vez también conforme a las Escrituras. Pero todavía siguen habiendo muchas personas que tienen escamas en los ojos, que viven en la más absoluta ignorancia, creyendo que a través de las religiones o de sus esfuerzos personales pueden obtener la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Y con todos mis respetos, se confunden completamente, porque el manual de instrucciones que Dios le ha dado al hombre, a la humanidad, para que sepa en todo momento lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse, lo que tiene que rechazar rotundamente y lo que tiene que creer con todo su corazón, es la Biblia. Y en la Biblia encontramos que solamente hay un camino, y ese camino tiene nombre, y el nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a través del cual podamos ser salvos. Que no hay otros mediadores, sino solamente Jesucristo encarnado. Jesucristo hombre es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Tienes libre albedrío, es decir, tienes la libertad de creer o de rechazar este mensaje. Si lo rechazas, pues las consecuencias tanto a corto como a largo plazo serán terribles. Pero si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador personal, que no fue el fundador de ninguna religión, ni muchísimo menos, tendrás vida eterna. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y cuando llegue el momento de partir de este mundo, estarás por la eternidad en la presencia del Señor. La vida es corta. La vida es como neblina, decía Santiago en su epístola. La vida pasa volando y tenemos que estar preparados para ese encuentro que vamos a tener todos los seres humanos con el Creador del universo. Ese día Él podrá ser tu Salvador y Señor, o podrá ser tu juez, juez justo, al cual no se le puede sobornar, ni engañar, ni manipular. Y dice la Biblia que cada uno recibirá conforme a sus obras. Por otra parte, nosotros deberíamos ser como ese pollino de asno, como ese burrito que llevó sobre sus lomos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Los aplausos no eran para el burrito. Los aplausos, el reconocimiento, los vítores, las aclamaciones eran para el que iba montado encima del burro. Que nunca creamos nosotros que los aplausos y el reconocimiento es para nosotros. No le robemos nunca con nuestras acciones y con nuestras palabras la honra y la gloria que solamente le pertenece a Él. El burrito murió y no se sabe nada de él, pero el que iba encima de ese burro sigue viviendo por la eternidad. Porque aunque es verdad que esa misma semana lo crucificaron y murió vilmente en una cruz, también cuenta la palabra de Dios, y lo sabemos, que Él resucitó victoriosamente al tercer día y está vivo, y por eso puede salvar, puede restaurar familias, puede perdonar pecados y puede hacer lo que ningún hombre podrá hacer jamás en nuestras vidas, porque Él es todopoderoso, porque Él tiene toda la autoridad, arriba en el cielo, en la tierra y aún hasta debajo de la tierra, y Él volverá pronto, y hoy nos da una oportunidad de acercarnos a Él, de empezar un nuevo día con Él y con su bendición, y sabemos que lo que enriquece nuestras vidas no es lo que tenemos, sino es la bendición y la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué te parece si en estos momentos, como siempre, oramos, hacemos una oración juntos, poniendo nuestra vida y este día en sus manos para que el Señor nos ayude y podamos siempre, pues, llevarlo a todas partes, como aquel burrito llevó al Señor de un lugar a otro,
que nosotros podamos llevarlo a Él a todas partes, que lo vean a Él, que lo reconozcan a Él, para que así tengan pues esa paz que el mundo nunca, nunca jamás te podrá dar, pero que Cristo, como el príncipe de la paz, te podrá dar permanentemente. Oramos a nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das de conocerte, de llevarte en nuestra vida a todas partes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflejar tu gloria, que la gente te vea a ti en nosotros, y que en este día, Señor, tú seas el que cabalgue sobre nuestra vida, el que lleve las riendas de nuestra vida. Guárdanos, Señor, de todo peligro, de todo mal, y que podamos hablarle al mundo y testificar de tu poder, de tu muerte y también de tu resurrección. Que te vean a ti, el único Dios vivo y verdadero. Nos rendimos a ti en esta mañana, Señor, y con acción de gracias ponemos nuestra vida y este día en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Recuerden que tenemos una página web que es www.mividanueva.org, y ahí pueden encontrar pues la información que muchas veces nos piden, direcciones, número de teléfono, horarios de cultos, etc. Gracias a todos los que oran cada día por nosotros, a los que siguen apoyando nuestro ministerio después de años, para que sigamos difundiendo todos los días la palabra de Dios, la sana doctrina, y que miles y miles de vidas puedan conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Suscríbanse a nuestro canal, compartan estos devocionales con todas sus amistades, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, para que también ellos y ellas puedan tener un encuentro y una experiencia personal con el Señor Jesús. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan todos ustedes un día lleno de la